chiquillos! Amo la vida a pesar de los miedos. La vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo. Familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bienvenidos a los Juegos de la Cultura. Este pretende ser un programa celebratorio de los 25 años que han transcurrido en forma continua de transmisión de este programa, y que siempre me dio mucho placer hacerlo, mucha gratificación, y fundamentalmente por la relación con las personas. Fueron muchos los protagonistas de nuestra cultura, también los visitantes a Tucumán, y con la pandemia personas de distintas partes del mundo como Japón, África, Europa, Estados Unidos, México, de Argentina por supuesto, y no solo de Tucumán, que asistieron al programa y dieron lo mejor de sí, y a ellos profundamente agradecido. Y también los espectadores que con sus devoluciones, sus comentarios, continuamos, diría, creando estos lazos, entrelazos, ¿vale? Estas redes con muy diversas personas. Y entonces fueron quienes le dieron sentido a este trabajo. Por otro lado, a todas las personas que apoyaron desde CCC para que este programa se realice, Alfredo Cristo y todos quienes trabajan con él, que quiero mencionarlos, y estuvieron no solo en la actualidad, sino en otros momentos de estos 25 años, profundamente agradecidas a ellos, a la empresa por apostar a la cultura con este programa, a todos los anunciantes que también hicieron lo suyo para apoyar este programa. Entonces les dejo ahora el recuerdo en fragmentos de programas pasados, o sea, una suerte de memoria fragmentaria que por supuesto no está ni remotamente todo, imaginen ustedes un programa por semana durante 25 años, imposible contener en un programa hoy, pero no quería dejar de mencionar estos 25 años que vienen aconteciendo, y digo aconteciendo porque tuvo carácter cada uno de acontecimiento y de encuentro con el conocimiento y con personas. Así que muchísimas gracias a todos los que de una y otra forma hicieron posible que esto se fuera concretando, lo hicieron con pasión, con deseo de transmitir, y fueron en una posición vital realmente, y lo elijo al término, protagonistas, no solo de este programa, sino de la cultura. Muchísimas gracias a todos.
La época dorada que me tocó, la época dorada, y muchas veces me hacen sentir culpable de la época dorada, como si ahora no fuera también un gran esfuerzo vivir y lograr, hagas conceptualismo o hagas figuraciones. El triunfo es estar vivo y decir algo que ayude a vivir. ¿Qué es lo que sientes con ser artista? Muchas veces es una denominación que viene de los otros, y también cuando está asumido en la propia persona, esto de decir soy artista. ¿Qué implica en tu vida ser artista? Lo primero que surge es vencer la negatividad de todos aquellos que me decían, que es muy frecuente en este medio, ¿qué va a ser artista él? Se lleva la vuelta a mi casa. Una desvalorización, una descalificación, o esa mina hace arte. Claro. Es como ser artista era lo peor que le podía pasar a un chico de buena familia o a una chica de buena familia. Sí, ser artista para mí ha sido atreverme a asumir una singularidad, más allá de la calidad que yo pudiera tener como mensajero de los dioses. Los dioses son todos nosotros. El ser artista es una gran responsabilidad. Conmigo mismo, con una sinceridad, con una mirada que intente de ser lúcida, sensible, protectora. Es difícil ser artista y es encantador. Entonces ahí en esas cantas también. Bueno. Te hacen hacer toda la función. A ver qué canto. A ver qué cantas. Bueno, esto, ¿qué? A ver qué cantas, qué cantas. Lo que me dicta el libro, se llama Bibliomancia. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma, she's good looking. So hush, little baby, don't cry. Qué bueno. Bravo. Bravo. Muchacho. Muchas gracias. Gracias a todos. Ustedes. Bueno, hay todo un clima realmente salteño que viene bien a la explicación de Denise, esto de ser un ángel cultural, ¿no? Es decir, hay un clima, un espíritu del lugar que está presente en él. Uno asocia ángel a protección, a ángel de la guarda. También podríamos asociar a duende inspirador, al modo de Lorca, ¿no? ¿A qué asocias? Yo tomaría las palabras de Zulma Palermo. Ella dice, es un ángel que busca la luz y que a veces lo consigue y a veces no. Pareciera más bien alguien que buscó la luz, el ángel de Regen, y lamentablemente o inevitablemente cayó, ¿no? Uno puede pensar en la relación con la propia vida de Regen, pero también puede pensar en el ángel de sus poemas y establecer una diferencia, ¿no? Porque el primer poema de su primer libro, el primer libro se llama Canción del Ángel, dice: serenamente digo, soy un ángel y me debes creer. Pero ese ángel está asociado a una moneda del tiempo, sin tiempo y sin memoria, dice el poema, y es un ángel asociado a la sombra, a la oscuridad. Es decir, como ella dice, como dice Zulma, es un ángel que busca elevarse, que busca la luz, pero que se mantiene en sobrevuelo y que a veces cae o que cae en los poemas. Entonces, a mí la figura del ángel fue la que de alguna manera me motivó a trabajar el perfil, el punto de vista narrativo del documental. El documental está narrado desde la perspectiva del ángel. Por eso el trabajo con el dron, comandado por Nicolás Sarmiento, en las distintas locaciones. Sí, eso te iba a preguntar. Muy interesante el trabajo visual, estético,
destacable la iluminación, los distintos planos, porque pasan de planos aéreos, y ahí podríamos sí asociar a esta idea de ángel. Y ahí quiero destacar el trabajo de Francisco Manzano, que es el director de fotografía, porque como siempre decimos, el cine no se hace sin las personas especializadas en las áreas, ¿no? Y además del plano general visual que produce esta mirada sobresalta, a veces acompañados por las tonadas salteñas de algunos de los entrevistados, que se les nota más o son más marcadas, y al mismo tiempo otros primeros planos como los de David Slocki con el libro, bueno, los tuyos mismos mirando fotografías o distintas situaciones, o sea, toda la escala visual y que acompañaría a esa conceptualización que hiciste, ¿no? Del ángel que está como sobrevolando, aéreo, efímero, que no se lo puede aprender del todo, pero que a veces baja. Y baja justamente en la escritura, ¿no? Sí, o baja y se queda porque no puede volver a subir, ¿no? Por esto no lo había pensado, pero ya el bajar, quedarse, instalarse, ya es también un logro. Por ahí es un logro de trascendencia, según desde qué ángulo se mire esta cuestión de volar. Tiene muchas significaciones, y el nombre de Alas, ¿por qué? Alas es una sinécdoque de la figura del ángel. Es específico para esta película, no tiene que ver con los otros proyectos. Este documental se llama Alas. Cada documental tiene un nombre. El documental del que hablamos el año pasado se llama Luna en Llamas, es una frase tomada de un verso de Inés Araoz. Este documental se llama Alas, en una alusión directa o indirecta, según cómo se mire, a la figura del ángel de la poesía de Jacobo Regen. Y respetuoso el planteo, porque él empieza diciendo: yo soy un ángel, créanme. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista, lo debes haber sentido corta, porque bueno, solemos tener charlas más. Antes que terminemos, quisiera agradecer a los otros miembros del equipo. Ahora les voy a contar una anécdota, porque nos muestra también el origen de la música folclórica. Porque desde luego que la música tuvo un origen, tuvo un compositor primero que se olvidó. Mi esposo y yo fuimos una vez en Mérida, que es una provincia andina de Venezuela, para la Navidad a un pueblecito que se llamaba Chiguará. Y a las 12 del día para la misa, o a las 11 para la misa, llegaron unos músicos campesinos. Traían un cuatrico, que es una guitarrilla de 4 cuerdas, y le decimos cuatrico así familiarmente, unas maraquitas y un violín. Entraron a la iglesia a la misa. Cuando terminó la misa, en la puerta de la iglesia se pusieron a tocar. Y tocaron una obra de mi marido que se llama Brisas del Torbes. Esas Brisas del Torbes se había oído mucho porque las tocaban mucho por la radio. Y los campesinos la habían aprendido. Entonces, cuando terminaron de tocar la pieza, mi esposo les dijo: ¿cómo se llama esa pieza? La pieza se llama Brisas del Torbes, pero el primer verso dice: soy de los Andes. Y ellos dijeron: soy de los Andes. Ya se olvidan del nombre, le ponen el primer verso. Soy de los Andes. Entonces mi marido les dijo: ¿y de dónde es esta pieza? Porque el estado era un estado vecino, no era la provincia de él, era otra. Claro. Y entonces digo: de nosotros, marcando así la H que pronuncian así, de nosotros. Entonces mi marido les dijo: présteme el violín. Y tocó la pieza. Y cuando terminó, le dijeron: ¡ay, usted también la sabe! Ese es el principio del folclore. Esa pieza se ha folclorizado en todos los Andes de Venezuela. Es muy curioso, los campesinos la tocan, no conocen el autor y la llaman Soy de los Andes por el primer verso. Pero bueno, ahí hay una cuestión. Su marido componía música folclórica. Bueno, pero no ¿qué era, pasa? Pero fíjese, no era música folclórica, era música
con todo el sentido del folclore de su región. Es lo mismo que yo puedo hacer como compositora. Yo puedo componer música de cualquier estilo de Argentina si me lo propongo, porque conozco la escala, los giros, los ritmos, etcétera, y no tengo por qué tomar nada de nadie. Lo puedo hacer yo. Una melodía más. Yo puedo hacer una samba, yo puedo hacer un gato, que tendrá los detalles que hacen que sea gato, pero mío, porque no copio ninguno. Ahora, no tengo por qué hacerlo, ya el gato está hecho y hay melodías bellísimas, pero me explico cómo es la cosa. Ahora, mi marido era realmente un compositor de su tierra, que tenía metido adentro todo el folclore de su tierra, pero las melodías de él son auténticas de él y los textos también. Y ahora nosotros hemos ejecutado en Buenos Aires toda su obra en un concierto. Y durante el ensayo de ese concierto en el Conservatorio Manuel de Falla, estaban ensayando las obras de él unas cantantes de primera línea argentinas, las obras de él con una gran pianista, y en la otra sala estaba una profesora dictando clase a unos alumnos jovencitos. Y de pronto los niños oyeron, o los jóvenes, oyeron lo que se tocaba en la otra sala y le dijeron a la profesora, profesora, esa música es lo que a nosotros nos gusta. Fíjese, porque es una música inspirada en folclore, aunque no sea argentino, en este caso venezolano. Y ha tenido un éxito enorme. Yo estoy publicando ahora un compacto con esa música. Pero esa es la historia del folclore. Muchas piezas de él se folclorizaron. Es decir, que ya el pueblo las rehace. Y bueno, hoy creo que es justo la designación de maestro que tenés en el medio, ¿no? Bueno, son 36 años que estoy enseñando acá. Claro, pero no pasa solo por los años que se están, sino por lo que has dejado, porque creo que hay toda una marca y hay generaciones que han hecho escuela, podría decir. Mira, hay 2 o 3 generaciones muy importantes que se van sucediendo, porque muchos me preguntan que antes había buenos alumnos y ahora no los hay. No, los sigue habiendo. Ahora, claro, nunca son todos. Hay unos cuantos que se destacan y que pueden hacer la fuerza después. Entonces, claro, el tener de alumno, por ejemplo, a Tito Quiroga, el otro día, recién me nombrabas a, ¿cómo se llama esta chica? Alicia Peralta. Alicia Peralta, estaba Tomatis, Sergio Tomatis, estaba Bernardo Quijó, estaba la santiagueña, ¿cómo es? Josami. Daniela Josami, estaba este chico que ahora es titular en ¿cómo se llama? En Ámsterdam, que es Sebastián López. Todo un montón de gente que estaban efervescentes allí, que bueno, que se juntaron alrededor mío. Yo pude hacer esa cosa de poder tener gran amistad con ellos y poder acompañarlos. ¿Sentís la necesidad del afecto de la gente? Porque, bueno, como pasó recién, cuando veníamos aquí y un chico te dijo, maestro, gracias por el papel del Busca Vida. Sí, es muy gratificante. Pero ¿lo sentís, lo extrañás cuando no está? Uno lo nota sobre todo cuando deja de trabajar en la televisión. Y uno siente un pequeño dolor. Un dolor ahí es donde está la parte narcisista de uno, que uno empieza a tener una especie de droga, esto que te festejen, que te hablen del programa al día siguiente de la emisión, lo vi anoche, muy bien, muy gracioso esto. Uno lo extraña al comienzo, uno extraña y es un remesoncito, por eso uno entiende más o menos qué le puede llegar a pasar a esas grandes figuras, esos grandes personajes, ídolos, digamos. Es inevitable pensar en un Maradona, por ejemplo, o en un Monzón, o en un Vilas, ¿no? Cuando uno dice, diablos, ¿qué pasa cuando tienen que dejar? Porque contrariamente a nosotros, que con el tiempo nos vamos teóricamente poniendo mejor los actores, en el fútbol, en el deporte en general, en la danza, es al revés. Mientras más años, bueno, las posibilidades van siendo menos. Entonces ahí uno puede llegar a entender el enorme trauma que puede significar para estas figuras que son ya a nivel mundial, ¿no? El excesivo contraste de estar aplaudido por multitudes y después que eso después se pierda todo eso, ¿no? Y a veces es muy
corto tiempo pasa Claro. de una situación a otra. Pero eso es así, fíjate, porque ni el más famoso llega, ni el más famoso, uno piensa en el más famoso de todos, yo no sé, después lo que queda es la obra. En realidad nadie se acuerda, a veces hay unas biografías nuevas sobre Picasso, sobre Dalí, sobre Goya, se hablará un poco más, pero en definitiva lo que queda es eso, son los cuadros, lo que los tipos dejaron, ¿no? Entonces, y lo bueno de nuestro arte es que es efímero, contrariamente al de Picasso, al de los pintores, los arquitectos que dejan catedrales o shopping ahora, nosotros no dejamos nada, nuestro producto terminará, queda en la memoria de la gente y terminará con el último espectador que nos haya visto, ¿no? Cuando se muera ese espectador último, ya quedará una foto de un ñato que vino, no sé, era argentino o tucumano, no, creo que era uruguayo, chileno, claro, sí, Contreras, hizo películas, no quedará mucho, ¿no? César Pavés, no sé si haciendo referencia a la trascendencia, pero él dice: soñamos con hacer una obra que nos pasme a nosotros mismos. Claro. ¿Pensó en esta posibilidad? ¿Se te dio alguna vez esta cuestión? Que te sorprenda y decir qué bueno que estuve. De repente sí, de repente uno se sorprende. Pero César Pavés dice una cosa también muy extraordinaria, que a mí nunca se me ha olvidado. Que algo así, no sé exactamente cómo es la frase, pero dice, el sentido es que nunca consigues lo que sueñes. Esto es real, ¿no? O nunca se alcanzan los ideales. Claro, como un buen deseo te manifiesta eso, ¿no? Que nunca se cumplan tus sueños. Bueno, y yo creo que de repente uno, hay momentos, ¿sabes? En el escenario, lo siento, son momentos muy íntimos. Esto no tiene que ver con el público ni con la mayor o menor prensa. Eso es gratificante, desde ya. Que la gente te salude, que la prensa te dé páginas y te saquen notas y cosas así, es muy bonito. Pero íntimamente hay felicidades que uno no las comparte con nadie. Nietzsche decía que había que asumir el cuerpo con toda su fuerza de sensibilidad, tanto que pensaba que el filósofo como un artista, porque no despreciaba, por supuesto que con un intelecto formidablemente ejercitado, pero que no se despreciara toda la riqueza de sensibilidad del cuerpo. Por eso llamaba el filósofo artista. Y la creatividad que podía ejercer en la formulación, en esta línea del pensamiento, porque el pensar es hasta diría, es un privilegio el poder pensar, porque permite tomar distintas posiciones en la vida, no quedar atrapado con el decir y el pensar de los otros. Es todo un desafío pensar. Claro. Te estás refiriendo, me parece, en este momento al desarrollo de una capacidad crítica. Exactamente. Claro. No dejarse llevar simplemente por la corriente de lo establecido. Claro, por las corrientes que están de moda, o las corrientes muy prestigiosas, sino frente a eso detenerse y decir, pero frente a esto, ¿cuál es mi posición? ¿Qué pienso? Y que, si bien has enunciado estas ideas respecto a Nietzsche, ¿qué otras ideas te atraparon? Mira, ¿cuál es su mirada del hombre? En los últimos tiempos, los últimos años de mi carrera docente, me interesó muchísimo la llamada hermenéutica, representada sobre todo por Gadamer y por Paul Ricoeur. ¿Cómo conceptualizarías qué es la hermenéutica? La hermenéutica, te diría que es el interesarse profundamente por la realidad del lenguaje, los distintos usos del lenguaje.
hasta qué punto comprendemos la realidad a través del lenguaje, hasta qué punto manejamos el lenguaje o hasta qué punto el lenguaje nos maneja a nosotros. Esto es muy importante, porque también volviendo a Descartes había, ¿te acuerdas del famoso proceso cartesiano? Que dejaba al margen las cosas exteriores, trataba de hacer abstracción de su cuerpo, y digo, pero ¿cómo sé que existo? Estoy pensando, dijo, entonces existo. Cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero señala Gadamer, que es para mí un pensador notable, contemporáneo, pero se olvidó Descartes de dejar afuera el lenguaje. ¿Cómo se gesta, cómo se genera, cómo se plasma tu obra cuando estás frente al espacio vacío, a la tela en blanco? Es una pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo diría más bien esto. Si yo me introdujera en terminología técnica o tuviera que hablar de los ingredientes de la cocina de mi trabajo, tal vez lo haría muy farragoso y complejo. Yo te diría que me doy un proceso que me permita que aparezca de la manera más libre mi propio interior. Con esto lo que pretendo es lo siguiente: al margen de, por supuesto, llevar una idea previa de los climas que quiero y que necesito, en todo caso, y sintetizando lo que sería mi manera privada, particular de ver al mundo. Además de esto, desde el punto de vista técnico, me doy la posibilidad de manejar los ingredientes con la máxima libertad. Primero, para que aparezca ese ingrediente fundamental en un artista, que sería el estilo, lo personal, lo que yo llamo mi grafología propia. Y por otro lado, ¿por qué no? Y no hay que olvidar, no permitir que se aborten de golpe ingredientes del propio interior que es necesario manifestar, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes del interior al que haces referencia? O sea, ¿cuál es toda la materia con la que trabajas? No solo la pictórica, por supuesto. Claro. Bueno, esto es complejo, yo sería el menos indicado para adivinar. Yo lo que pretendo es que aparezca todo lo que yo cocino dentro de mi propio ser, ¿no? Pero hay una cosa que en pintura no se puede olvidar, y son los ingredientes. Yo repito mucho la palabra ingredientes, los ingredientes estilísticos, grafológicos. Cuando uno se suelta al trabajo, yo parto, para hacerlo mucho más práctico y más comprensible, parto de una mancha informe que generalmente está poco domesticada. Es como los famosos test Rorschach, ¿eh? Imagínese algo por el estilo. Bien, de esa mancha informe empiezo a seleccionar
cierto tipo de formas, ingredientes, líneas, tonos, colores, que me van sugiriendo lo que necesito. Esto significa que lo que yo necesito, solo de una manera muy general, está dado previamente, pero ya localizados en la obra en concreto, los ingredientes particulares de esa obra los voy armando a medida que voy trabajando. Esto yo lo llamaría una tesitura problemática. Yo nunca sé cómo va a terminar un cuadro. Sí sé lo que quiero con ese cuadro. Yo dialogo con él hasta que ese cuadro empieza a tirarme algunas ondas, empieza a tirarme algunos datos que yo engancho, que yo asumo como míos, y a partir de los cuales engancha todo un encadenamiento de situaciones que tienen que ver con formas, colores, líneas, y que están destinados sin duda a dar el clima que yo al final necesito. ¿Cuándo se acaba el cuadro? Cuando imagino que ese clima ya palpita y está, ¿no? Primero se me empezó a conocer como autor dramático, porque mi primera obra fue El otro Judas, una obra de teatro. Y después por el Rafael, que tuvo un gran éxito, no a causa de la pieza, sino motivado por la puesta de Inda Ledesma y por la actuación monumental de Alfredo Alcón. Eso fue en los años 60. En esos años ya había empezado a publicar mis primeros cuentos. El primer libro fue Las otras puertas, y bueno, durante mucho tiempo se me consideró esencialmente un cuentista, un autor dramático, pues ya un cuentista más que un autor dramático, y últimamente he pasado a ser un novelista, porque prácticamente mis 3 últimos libros son novelas, ¿no? ¿Has sentido como necesidad circular por los distintos géneros? En realidad siempre he escrito en diversos géneros, porque empecé a escribir poesía, como casi todos los escritores, o como la mayoría de los escritores, en mi adolescencia. Y escribí cuentos, y ya tenía un libro de cuentos listo, que era Las otras puertas, cuando gané el concurso de Gaceta Literaria. El premio consistía en la publicación de la obra y en el estreno por el Teatro de los Independientes. Vale decir que eran simultáneas la escritura de cuentos y de teatro, al punto que El otro Judas empezó siendo un relato que luego se transformó en una tragedia, porque tiene el esquema de la tragedia clásica, digamos, de un solo acto largo con unidad de tiempo y lugar, todo como corresponde, ¿no? Pero ya escribía cuentos, y en el 61, que fue cuando se editó El otro Judas, a los pocos meses salió mi primer libro de cuentos. Que efectivamente estamos en un cambio catastrófico, que es exitoso para una parte de la humanidad, muy exitoso, y terriblemente duro y excluyente para otra gran parte de la humanidad, pero que eso mismo supone una crisis de civilización. Y las grandes oportunidades de la sociedad humana surgieron en las crisis de civilización. También puede suceder que la crisis de civilización nos lleve a un fin irremediable. Pero bueno, eso depende de nosotros, si es que nosotros nos concebimos sujetos históricos, es decir, sujetos donde el mundo depende de cada uno de nosotros. O sea que vamos a confiar en la capacidad vital del hombre. Vamos a confiar en la capacidad vital, vamos a confiar en la belleza que nos queda y en el rol de la belleza en esto, y en el rol de la ética que ha sido abandonada fundamentalmente durante esta última década en todo el mundo. Vamos a confiar. Yo creo que yo en ese sentido tengo mucha confianza. Tenemos que confiar y hacer. Así es. Se ve que el lenguaje se expresa también en el caso de la poesía. Los grandes poetas han mostrado el lenguaje en su finitud y en su afán de infinitud. De manera que la filosofía tiene el gran apoyo de la literatura, del gran poeta, que es capaz de expresar aquello que no puede expresar el lenguaje corriente. Y aparece la metáfora en ese caso. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la necesidad de la metáfora? La metáfora aparece porque responde
a la situación del límite del lenguaje, quiere superar ese límite mediante la superación del lenguaje puramente conceptual, y aparece la metáfora como un tipo de lenguaje distinto. ¿Podría citar un ejemplo? Muchos ejemplos podemos citar de los poetas, los grandes poetas, ¿no? Claro, románticos somos. ¿Quién que es no es romántico? Fíjese usted, hoy sale en la Gaceta, ¿cómo se llama esa cantora que viene ahora a Tucumán, Lima? Donde habla de que mientras haya hombres habrá boleros. Es decir, que está poniendo la limitación del hombre con respecto a la música. Bueno, lo mismo ocurre en poesía. Dice Darío, Rubén Darío, románticos somos. ¿Quién que es no es romántico? Es decir, que no solamente está el ser romántico, sino el definitivamente ser. Nadie puede dejar de ser romántico. Y si quiere le puedo citar otras poesías que son interesantes, pero ya no, sí las puede citar, me parece buenísimo, al contrario. Estamos deleitados escuchándolo. ¿Qué otra poesía se acuerda? El pesar de no ser lo que yo hubiera sido, la pérdida del reino que estaba para mí, el pensar que un instante pude no haber nacido y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Es una estupenda poesía filosófica esa, muy filosófica. Claro, pensar que un instante puede no haber nacido. Dígame si cada uno de nosotros no nació en un instante preciso del tiempo, que podía haber nacido antes o después. Por eso se habla del milagro de la vida, ¿no? Se tiene que dar tantas... Biológicamente se ha dado exactamente. Eso intuyó bien Darío, poéticamente. Lo que la ciencia muestra ahora, que bueno, accidentalmente o obedeciendo a leyes desconocidas, tal espermatozoide se encontró con tal célula femenina. Pero eso fue una cosa accidental. Claro, y todos los otros factores que venían ya... Y el sueño que es mi vida desde que yo nací, a pesar de toda esa cosa accidental, sigo teniendo sueños para vivir. Bueno, esto ya quiero preguntarle, y la última, porque hemos llegado al final de la entrevista, pero quisiera, respecto al tango, que me diga el por qué usted le atrajo como para estudiarlo desde la filosofía el tango. ¿Sí lo he estudiado? Sí, sí lo he... Yo le voy a invitar a que lea un artículo mío sobre justamente el tango, donde muestro que hay precisamente cierta línea filosófica en el tango. Se lo prometo al artículo para después, para mostrarle que en la letra del tango hay muchos elementos que se pueden estudiar filosóficamente. Yo a veces me gusta dar el ejemplo de que un buen día uno sale a la calle y si la buena estrella lo acompañó y estuvo alerta y receptivo, de pronto encuentra una billetera llena de dinero. Fantástico. Pero uno puede salir todos los días de su vida a buscar una billetera de dinero y no la encuentra. Y en ese sentido, y ya lo hablo en términos de propiamente del arte, aunque es una palabra, insisto, que es muy utilizada no solamente por los críticos, sino también por los pintores, y que yo siento que no está bien empleada, como hay otra palabra que se usa mucho, que es idea, si después querés desarrollamos el tema de la idea. En la palabra, en la búsqueda, es decir, el artista, insisto, no puede salir a buscar algo que no conoce, ¿no es cierto? Por eso la suplanto, por el encuentro, porque muchas veces salir a buscar es desviarnos de nuestra propia esencia, uno se desvía, por eso hay que tener cuidado, es como que el que pretende buscar su estilo, ¿no? Y ahí está forzando elementos. En primer lugar, yo alguna vez también dije que todo estilo es una cárcel, ¿no? Porque uno supone que es de determinada manera, porque además le dio resultados en el mercado, en la crítica, ¿no es cierto? Y cree que tiene que continuar realizando eso en arte, y creo que es muy peligroso, porque es cuando uno empieza a repetirse y a copiar. En el plano cultural uno advierte ese gigantismo en donde la dimensión de absorción o la dimensión que contribuye a condicionar un desarrollo cultural es justamente que se convierta en un producto que tenga validez o capacidad de ser consumido en distintas partes del mundo.
¿no? Entonces, ese fenómeno, y bueno, eso en el plano del desarrollo tecnológico uno lo advierte muy bien cuando uno percibe en qué medida los sustitutos están, digamos, difundiéndose en distintas partes del mundo con las mismas características. Yo pienso que el gigantismo contemporáneo, no diríamos una globalización, porque la globalización es un fenómeno dual. Por un lado es positivo, pero por otro lado también es negativo, ¿no? Pero el gigantismo representa la proyección nefasta acaso de la globalización. En tanto que el gigantismo, por un lado, implica la unificación del mundo, pero por otro lado implica el sacrificio de la diversidad del mundo. O sea, el gigantismo tiene un costado que hace pensar en el principio de universalidad. Usted recuerda que nosotros cuando estudiábamos en la facultad, lo que nos importaba como meta o como criterio de valoración de un producto cultural es saber si ese producto podía tener una irradiación universal. El Quijote, decíamos, es universal porque el Quijote evidentemente convence tanto a los japoneses como a los chinos, como a los asiáticos o los latinoamericanos o a los alemanes. Entonces, hay un principio incuestionable con respecto al cual nosotros nos sentíamos muy partidarios, y es que la universalidad es un auténtico criterio de legitimación de una obra cultural o de una obra histórica o de un hecho o de un fenómeno económico. Con paciencia de jardinero va don Hernando inventando gatos en donde antes había madera. Con paciencia de pescador él talla hasta el amanecer. Con la calma de un aguacero su hermana pinta las alegrías con dos colores que se inventó. Con la calma de un ventarrón le pinta hasta un amanecer. La tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan solo ilusión, porque cuando al mirarlas en un soplo se alejan y no puede tocarlas quien no llegue hasta el sol. Con paciencia de costurera voy recogiendo yo los retazos de la madera que sobró. Los escondo dentro del mar para que pierdan su color. Con la calma de un caracol yo también espero aquí en la orilla la madera que escondí, a que vuelva para contarme los colores que aprendí. La tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan solo ilusión, porque cuando al mirarlas en un soplo se alejan
la 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 la. La vida a pesar de los miedos, la vida es linda y brota lo bueno. Amo la vida que me impone el tiempo, familia divina de amores y cuentos. Amar la vida no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.